Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí en El Círculo, con un tema que hoy me encanta porque creo que a muchas les puede ser útil, y es lo que pasa con el tema de la infancia y el tema de la pandemia. ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué efectos tiene? Y de esto, pues tenemos un panel de lujo el día de hoy que nos van a estar acompañando. Y déjeme presentarle a Claudia Sotelo. Ella es directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia. ¿Qué tal, Claudia? Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Claudia, gracias por estar aquí. También está Aurora Brosal, especialista en salud mental de UNICEF México. ¿Qué tal, Aurora? Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Marian Pudia, que ya habíamos tenido el gusto también de que nos acompañara acá en El Círculo, maestra en Filosofía Social e Inteligencia Emocional. ¿Qué tal, María? Siempre un gusto estar con ustedes, Mario. Muchas gracias. Y Ana Serrano, experta en salud y desarrollo socioemocional, también integrante del Pacto por la Primera Infancia. ¿Qué tal, Ana? Encantada, muchas gracias, Mario. Gracias. Pues, Ana, si te parece, empezamos contigo. A ver, a todos, evidentemente, la pandemia pues, nos ha cambiado la vida, ¿no? Nos ha roto, nos ha descolocado de lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, pues unos más, otros menos, pero fundamentalmente hemos perdido mucha de la vida pública o de la vida que hacemos fuera de casa, y ahora pasamos mucho tiempo en la casa con dinámicas familiares, a veces muy buenas, a veces malas, también depende del contexto familiar, ¿no? No idealizamos, digamos. Pero para un niño, para una niña, ¿cómo se ha vivido esto? ¿Cómo se vive esto? Porque es diferente, me imagino, a la experiencia que uno tiene como adulto y la comprensión que uno puede tratar de explicación de darse de lo que está viviendo. Absolutamente, Mario. Sí, es un tema, es como un tsunami que nos ha puesto de cabeza a todo el mundo y además nos tomó mal parados, porque realmente con muchísimo rezago, digamos, en el trato de la infancia, nos toma con unas estadísticas que han empeorado, pero por ejemplo que el 60% de los hogares castigan con violencia, entonces esto ya era preocupante. Y lo que sucede ahora es que los papás están muy estresados, o sea, sin culparlos. La verdad es que hay pérdida de trabajo, hay pues mucho riesgo de salud, hay mucha incertidumbre y entonces la autorregulación, la verdad es que se pierde en gran medida. Y hay poca conciencia, la verdad es que como sociedad tenemos tanto que aprender porque hay muy poca conciencia de lo que son las emociones, esa licencia para decir estoy enojado, estoy triste, para reconocerlo, para darle a los niños la oportunidad de llorar sin que se les tache por problemas de género, o a las niñas la posibilidad de enojarse. Entonces, sí, nos pescan muy mal parados y la verdad es que hay muchísimo estrés en las familias. Entonces, esto hace que se incremente la violencia, que no se toleren los berrinches, que lo que antes podría parecerse normal se esté castigando. Entonces, realmente es muy preocupante. Hay una parte donde los niños, la verdad es que están jugando más en su casa y eso sí es una ganancia. O sea, la verdad es que no todo ha sido pérdida. Han convivido más con sus hermanos en su casa y la verdad es que sí hay espacios de juego, pero la verdad es que la tendencia es preocupante. Y bueno, yo me especializo más en primera infancia y me preocupa muchísimo porque... ¿Qué es hasta qué edad? ¿Hasta los 5? Pues hasta los 5 con, digamos, más foco en los más chiquitos que no hablan, ¿no? Entonces, es esta población precisamente la que no habla, la que no se queja y que puede estar recibiendo como más este estrés de los papás porque pasa directo, o sea, ese estrés que es normal pasa directo a los niños y a veces con poca conciencia de los papás. Entonces, sí creo que sea fuerte, que sea un problema grave y que merezca mirada pues del Estado, de la sociedad civil, de toda la sociedad, ¿no? Como para poder pues ayudar a contener. Entonces sí creo que sea un problema grave y es un problema, creo que grave vía lo socioemocional, porque de acuerdo, hay poca autorregulación, ¿no? Y aquí, Aurora, si quedamos contigo, lo hemos platicado con otros temas también aquí en El Círculo, que la primera condición para atender una cosa es nombrarla, ¿no? Es reconocerla. Lo que no se nombra, pues es como si no existiera, ¿no? No lo vemos. Y aquí lo primero que tendríamos que reconocer es que es una condición extraordinaria con profundos efectos para las niñas y los niños, porque lo que les ha cambiado es gigante, digamos, en muy poco tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y me gusta mucho lo que dijo mi colega Ana María. Sí. Es un tsunami. No estábamos preparados.
nos agarró así de repente a todas las familias, a todos los niños, niñas. Y creo que esa pandemia, ese confinamiento afecta de manera muy diferente a los niños y las niñas. Y aquí quería como enfocar sobre estos niños cuya casa no es un lugar seguro, porque ahora pues es quedarse en casa, pero ¿cómo hacemos cuando la casa no es un lugar inseguro? Y creo que aquí hay que poner el foco para la sensibilización y la protección de los derechos de ¿Cuáles son las dinámicas, digamos, que ustedes están viendo y que por su experiencia se ha visto que se pudieran estar dando en estos hogares? ¿Es el tema de violencia que platicaba también hace unos momentos Ana? Sí, exacto. Y está muy relacionado con el autocuidado emocional de cada padres y madres. Es decir, poder revisar sus prácticas, revisar cómo nos afecta el estrés y cómo yo me puedo volver más irritable con mis niños, más violento o castigo, utilizar castigo físico. Entonces, una de las recomendaciones es primero generar una cierta concientización de cómo me afecta a mí como padre o madre esa situación. Y después podamos empezar el manejo del estrés con todos esos tips que escuchamos en las redes de dormir suficiente, hacer ejercicio, disfrutar de un tiempo con la familia. Lo primero digo que es la concientización de cómo nos afecta. Ahora, ya volveremos sobre esta dinámica de lo que está pasando dentro de las casas, pero María Ampudia, uno de los temas es lo que los niños y niñas han perdido también durante esta época. Porque, ¿qué significa para un niño, para una niña, el socializar, el ir a la escuela, el tener esos espacios fuera de la casa? Digamos, ¿qué rol juegan en este momento de su vida? Ha sido para mí una hecatombe. Les quiero comentar que me he dado a la tarea de apoyar tanatológicamente a las familias por el tema de las pérdidas, pero por primera vez en mi vida me he enfrentado al tema de la infancia y desde la primera infancia, también involucrando el tema de la violencia. Entonces ha sido pues una hecatombe efectivamente porque he tenido que cambiar mi manera de pensar, he tenido que cambiar mi manera pues de dirigirme en el tema del desapego y en el tema de la pérdida de una manera completamente distinta. Yo llamo a la infancia los invisibles porque estamos muy preocupados, ¿no?, de cómo estamos viviendo el encierro con todo lo que trae alrededor. Algo que yo considero muy, muy importante, pues es la cantidad de pérdida de empleo que ha habido. Claro. Y los niños, desgraciadamente, pues lo viven, ¿no? Están viviendo, los que no lo conocían hoy saben lo que es la pobreza, porque pues se les ha limitado muchísimo el tema, pues de la alimentación, el tema del nerviosismo de las parejas. Hemos sido durante muchos años, y esto lo digo con enorme tristeza porque no hemos avanzado, en México tiene a las familias más violentas del mundo en contra de la infancia. Esto es preocupante y pues sabemos que sacamos una ley en el 2014, efectivamente, una ley que protege a los niños incluso en contra de sus papás, pero empezábamos un poco como a tener una balanza, que los padres tuvieran conocimiento de cómo se movía cuando, como bien dice Ana María, nos llega esto y nos llega muy mal preparados. ¿Por qué? Porque los jóvenes que hoy son padre y son madre, pues vienen de unas familias que, digamos, entre comillas, sufren el abandono, son hoy padres que vivieron solos, que tuvieron una niñera que se llama televisión, son pues adolescentes, ¿no?, que vivieron todo este conflicto de pues digamos una violencia psicológica que es tremenda y pues que hoy no hemos terminado de reacomodar, ¿no?, para que los más pequeñitos vivan distinto a lo que vivieron sus padres. En esas estábamos con un DIF que nos agarra también desvalidos, que cortaron, que finalmente le quitaron las patas, entonces sí que le han dado muchas responsabilidades que no tenía, con un CIPINA que se encuentra un poco cruzado de brazos, porque tú sabes que hay que seguir indicaciones, con una UNICEF que siempre se ha dedicado a hacer conciencia,
pero no trabaja de facto en la ayuda a los niños, con una fiscalía que no sabemos en dónde va a quedar para poder ir por el niño en el momento que está violentado. En fin, las que nos dedicamos al tema de pues salvar niños de la violencia, estamos hoy fracturados. Nos sentimos como pues desvalidos en este hecatombe de cambio de mentalidad que ha sido drástica, y con esta necesidad imperiosa de poder acercarnos a las familias para que ellos entiendan cuáles pueden ser las consecuencias de una mala relación entre cuatro paredes, 24 días de un mes entero entre padres e hijos, ¿no? Claro, es un tema lo vamos a platicar un poco más adelante, de andamiaje institucional también. Así es. Parte es lo que hacemos en las casas, pero parte es lo que hacemos como país, lo que hacemos como Estado. Pero, a ver, Claudia, ahorita ya hemos empezado a ver que hay niñas y niños que viven en entornos violentos. Y ahí María ahorita apuntaba, pues aparte de la problemática que tenemos. Pero yo quisiera hablar de los que no están en un entorno violento en este momento, pero que de todos modos insistiría en esto, que de pronto ya no tienen esta vida fuera de su casa, y insistiría en cuál es la importancia de eso en términos de formación y de su relación entre ellos con el mundo, con la familia, con todo, pues. Sí, yo creo que muchos niños, afortunadamente, también es real que no viven estos escenarios de violencia. Sin embargo, ¿no? La pandemia, el confinamiento ha tenido un impacto emocional fuerte, ¿no? Son niños que vienen estando, podríamos decir, como desnutridos emocionalmente, ¿no? Como que de pronto se quedaron sin socializar como lo hacían antes, sin tener contacto con la escuela, con los profesores, con las actividades recreativas, ¿no? Teniendo un papá y una mamá de tiempo completo en casa, pero que al mismo tiempo están bien ocupados porque están trabajando, están resolviendo cosas, están atendiendo labores domésticas, etcétera. Entonces también pareciera que están con los padres, pero al mismo tiempo están sin ellos. Claro. Sin actividades físicas, ¿no? Esta es otra de las cosas que los niños perdieron. ¿Por qué? Porque los parques están cerrados, salimos y hay que tener como mucho cuidado. No tienen como toda esta actividad física que tenían en un momento, ¿no? Antes de la pandemia, que hacían actividades extras. Hoy están en casa, ¿no? Algunos de ellos han venido tomando incluso todos estos cursos de verano por plataformas, ¿no? Que en realidad no es lo mismo. Entonces, a mí me parece que nos estamos enfrentando a una generación de niños desnutridos emocionalmente, preocupados, ¿no? Aburridos, ¿no? También, y yo pues sí quisiera resaltar también como muy angustiados al ver todo esto que pasa, ¿no? La información finalmente les viene llegando a los niños. Algunas familias pueden filtrar la información, ¿no? Otras casi se sientan a ver las noticias con los niños, ¿no? Entonces, a mí me parece que los niños no han alcanzado a procesar exactamente qué es lo que viene sucediendo, y entonces ha predominado en ellos la angustia, ha predominado la tristeza. Son niños que están tristes y deprimidos, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas finalmente que vale la pena resaltar en estos pequeños, y empezar a desarrollar estrategias de cómo empezar a... Perdón. Sí, es que tener un poquito sobre eso que estabas apuntando, Claudia. A ver, por ejemplo, el juego con los otros niños que apuntabas, que es parte de lo que se ha perdido. ¿Por qué es tan importante? Pues el juego te da una capacidad de relacionarte con el otro, de ver al otro, de compartir tus emociones, tus afectos, de verte, de jugar, ¿no? Actividades físicas, de compartir, ¿no? Hoy me parece que muchos niños han desarrollado este juego por medio de plataformas, que en realidad no es lo mismo, ¿no? Se juntan varios niños en alguna plataforma o en algún juego, ¿no? Y juegan de manera virtual, lo cual en realidad es como una manera de sustituir. Sin embargo, toda esta parte creativa, toda esta parte afectiva, pareciera como que quedó por ahí en pausa, ¿no? Pareciera que está pausada, pareciera que no tienen con quién rebotar estas emociones, con quién expresar verdaderamente cómo se vienen sintiendo, ¿no? Entonces, o juegan de manera virtual o de plano no juegan, ¿no? O sea, no tienen con quién jugar. Algunos de ellos no tienen hermanos, ¿no? A los que tienen hermanos de pronto ya están como muy cansados de tener al hermano ahí de tiempo completo, ¿no? Entonces creo yo que han dejado de jugar, y muchos incluso como hasta de sonreír, ¿no? De encontrarle como un sentido a la vida. A ver, y en ese sentido, Ana María, jalando otro de los hilos que apuntaba Claudia, está el tema del juego y decía el de la actividad física. Sí. ¿Por qué es tan importante? Porque yo te veía además que reaccionaba decía que sí. Esto que apuntaba Claudia. ¿Por qué es tan importante el asunto
de la actividad, del juego, no solamente en el espacio virtual, como decía Claudia, cuando ha sido posible, sino el juego físico. Sí, el juego físico es de verdad alimento para cualquier ser humano, ¿eh? O sea, la verdad es que cualquier persona que nos quedamos sin movernos, la verdad es que acabamos afectados, pero los niños son todo cuerpo y necesitan organizarse, necesitan desfogar, entienden con el cuerpo, se mueven con el cuerpo, realmente registran, escenifican con el cuerpo. Entonces, de verdad, el movimiento para un niño es como el alimento. En este sentido, bueno, sé que hay una parte ya de soluciones posibles, pero sí es como mirar como un tema básico el movimiento físico en los niños, porque es desarrollo. O sea, si el niño no se mueve, no entiende sencillamente. O sea, como que decodifica su mundo, lo entiende, lo vive y lo incorpora a través del movimiento y del juego, ¿no? Son ambas cosas. La verdad es que están como muy pegadas esta parte del movimiento físico y el juego. Entonces, sí. ¿Y el componente de la socialización, Ana? La socialización también. Ahora, mira, aquí también yo me iría como por edades, porque la socialización con los más chiquitos, la verdad es que es mucho a través de los papás y tener que ser papás serenos, ¿no? Para poder tener como esa parte de socialización. Sí, los grandes sí se pierden y la verdad es que sí anhelan muchísimo el estar retosando, el estarse arrebatando juguetes, el estar jugando con lodo, con los compañeros. La verdad es que sí es una pérdida importante que no podemos perder de vista y que tendríamos que atesorar y ver cómo sustituirlo de manera creativa en estos confinamientos, ¿no? Pero sí son pérdidas importantes. El juego, para el niño el juego es pensar, aprender, ser sencillamente. O sea, es una proyección de su personalidad a través del juego y el movimiento. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, pero regresando vamos a platicar con Aurora, con María y con Claudia y Ana sobre el tema de las consecuencias de esto que nos están contando. Es decir, puede haber secuelas de corto plazo, y sobre todo recomendaciones de qué podríamos y tendríamos que estar haciendo en los diferentes planos, pero de eso platicamos regresando de este corte. Nosotros ya volvemos aquí en El Círculo. Bueno, ya estamos de regreso y María, si quieres regresamos ahora contigo y nos quedábamos un poquito con la pregunta de, a ver, esto que nos han contado, pues han hablado primero de entornos muy estresados por la economía, como describías, por el tema social, por la incertidumbre que hoy estamos viviendo, niñas, niños que están absorbiendo todo eso en sus casas, en algunos casos ya con problemas previos de violencia, en otros sin violencia, pero como bien apuntaba Claudia, pues con papás y Ana, con papás y mamás que están pero no están. Y la pregunta es, ¿qué efectos tiene esto en la salud emocional? Y sobre todo, si puede tener algún tipo de consecuencias, secuelas, es temporal, se puede trabajar después de esto. ¿Cómo lo ves? El resumen lo vamos a ver en bastante corto tiempo, porque si hay algo que a la sociedad nos aniquila es la incertidumbre. Primero nos dijeron que sería 2 semanas, después nos dijeron que eran 1 mes, ahora vamos ya por 3 meses y nos estamos adaptando a la posibilidad de que sea hasta diciembre, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los niños? Pues que están teniendo unos cambios sociales y familiares terribles a diario, una forma de adaptarse que tiene que ver con prisa. Creo que va a ser un experimento social, el mismo que podemos decir que sucede cuando estamos viviendo una guerra, cuando las sociedades han vivido una guerra, porque definitivamente lo único que nos puede acomodar o simplificar el tema es la certeza, y no la tenemos. Mira, a mí he tenido la oportunidad de estar en familias donde hay 3, 4 niños y veo pues la manera que han tenido ellos de adaptarse, cómo han tenido la fortuna de escuchar lo que es una emoción y cómo ayudar a los niños a expresar sus emociones. Ellos han coincidido en que tienen que darle a los niños una temática que sea dirigida a las 8 de la mañana desayunar, a las 9 de la mañana su clase de emoción, a las 10 de la mañana juego, a las 11 su botana, en fin, y ha resultado pues muy plausible porque esos niños hoy se encuentran bien. ¿Tener algún tipo de estructura? Exactamente. Estructura es lo que ha hecho falta, pero pues definitivamente hay otras familias
que han tenido las mamás que salían a trabajar con el tapabocas, que regresan tarde, que los niños se quedan solos en su casa mucho tiempo, que son entre 8 y 10 horas, que es muchísimo. Te estoy hablando de niños entre 6 y 8 años, niños de 12 que han tenido que hacerse cargo de los hermanos menores. En fin, situaciones complejas, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, que están rodeadas de incertidumbre y que no sabemos cuándo va a terminar. Claro. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Yo veo una enorme, no quiero aventurarme a decir depresión, porque es mucho. Yo creo que una depresión puede sentirla un adolescente, un preadolescente, pero no un niño pequeño. Sin embargo, empezamos a ver los rasgos. Igual que vemos enfermedades que en la vida pensamos que niños pequeñitos pudieran tener, como diabetes, hipertensión, que no es lógico, ¿no? Y que hoy tienen. Hoy empezamos a ver a niños muy pequeños con el tema de la depresión, niños que no quieren hablar, niños que no quieren salir, niños que nada más están observando el comportamiento de los papás y que definitivamente creo y es muy importante ponerlo en la mesa, que están fijándose en cómo se mueven, cómo hablan, cómo se organizan los papás y los niños están viendo, ¿no?, el resultado porque dependen física y psicológicamente de las reacciones parentales. Entonces, caramba, el resultado lo vamos a ver en un corto tiempo, quizás para mediados del año que viene, finales del año que viene, y tendremos que hacer pues una encuesta de esto que hemos vivido en estos meses. Que eso que apuntas, María, es fundamental, porque en esta invisibilidad de la infancia de pronto que socialmente hacemos, pues está el tema de no escucharlos, ¿no?, de no verlos, y en este caso de no saber cómo lo están viviendo ellos y las secuelas. Aurora, yo quisiera conocer tu punto de vista sobre esto, de los efectos emocionales en su desarrollo que pudieran tener, y para ir entrando también a recomendaciones concretas, porque estoy seguro que hay muchas mamás y papás que tienen preguntas desde qué hacemos con que se pongan el cubrebocas y cómo explicar eso y cómo el no salir. En fin, ahorita les vamos a sacar mucho jugo aprovechando que las tenemos aquí, pero empezaría por esto, Aurora, de los posibles efectos que esto puede tener. Bueno, como lo dijiste, pensamos que los niños no entienden, que no se dan cuenta, pero al final solo nos expresan su malestar de la misma forma que lo hacemos los adultos. Entonces creo que una cosa es descifrar, poder leer las reacciones, y a veces pasa por el cuerpo. O sea, un niño no va a decir, pues identifico que soy triste o me siento angustiado. No, va a pasar por a veces el juego, el comportamiento, vamos a tener más rabietas, por ejemplo, que son al final explosiones emocionales, que hay que poder ayudar al niño a poder identificar. Y que hay que responder de la forma correcta. Exacto, aceptar esa emoción. Pero creo que se puede permitir cualquier emoción, pero no cualquier comportamiento, claramente. Y es eso que creo que hay que guiar los niños y las niñas a poder identificar cómo se sienten. Podemos utilizar unas escalas de emoción y cada día preguntarle no solo cómo estás, pero cómo te sientes. Utilizar mascotas o muñecas para poder justamente trabajar este tema de las emociones y normalizar. O sea, el juego, como han explicado ustedes, ¿no? El juego como canal para representar y para expresar. Exacto, y hasta el dibujo también. Yo vi muchos casos que el dibujo permite transformar el temor acerca de este virus en creatividad, porque al final este virus es invisible, entonces es muy misterioso para los niños y niñas. Y ponerle una cara, ponerle bigote, pues ayuda a un poco tomar distancia y tranquilizar frente a esa incertidumbre y todo ese ambiente de angustia. De acuerdo. A ver, ahora, Claudia, vamos entrando a la parte de recomendaciones, que yo creo que hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender. Primero, mencionaban ustedes este asunto de la información. Y que les llega la información, y además en estos tiempos y después de tantos meses ya todo el mundo termina escuchando y percibiendo, como ustedes bien decían, los propios padres, que son los conductos a través de los cuales llegan a la casa muchas de las noticias, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? Empezaría, si quieres, por ahí, Claudia. ¿Se comparte? ¿Se les deja ver? Entiendo que depende de la edad, pero es bueno explicar las noticias, en qué proporción.
empezaría por este tema del entorno informativo, pues al que estamos expuestos y que también es necesario para entender qué está pasando. Claro, yo creo que vale la pena entender que los niños, son personas y están comprendiendo, ¿no? Están tratando de acomodar y de procesar todo este bombardeo de información. Entonces, a mí me parece fundamental que papá y mamá puedan ayudarles a explicar, ¿no? La mayoría de los niños hoy saben qué es el coronavirus, saben los efectos del coronavirus, saben el riesgo, ¿no?, de estar expuestos al virus, saben que la gente se está muriendo, ¿no? Se está enfermando, se está contagiando. Entonces yo creo que es responsabilidad de papá y de mamá sentarnos con ellos, explicarles, ¿no?, que esta enfermedad pues es fuerte, ¿no?, que es que todos tenemos este riesgo de contagio, ¿no? De pronto como no prometerles, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a contagiar, no nos vamos a morir. No, en realidad es enseñarles y ayudarles a acomodar esta información buscando y resaltando cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Sí estamos en riesgo todos, pero, ¿no?, también toda esta información enfocada a cómo nos vamos a cuidar, qué medidas de protección venimos utilizando. Los niños saben, ¿no?, que hay que lavarse las manos, hay caricaturas, hay una serie de información y de mensajes que han venido dirigidos a los niños. Saben las medidas básicas, ¿no?, de lavarse las manos, el cubrebocas, la sana distancia, ¿no? Entonces yo creo que si les vamos a explicar cuáles son los efectos de esta pandemia que estamos viviendo, también vale la pena acompañarles y resaltarles que hay medidas, ¿no?, que hay modos, ¿no?, en que nos vamos a cuidar y que siempre va a haber un adulto responsable de ellos y de cuidarlos. Si están en casa, pues será en casa. Cuando llegue el tiempo de volver a la escuela, pues habrá también algunos adultos que se harán responsables de ellos. Ok, y a ver ahí, por ejemplo, Ana, un tema en esto que apunta Claudia. ¿Cómo conciliar entre la información suficiente para que tengan la precaución necesaria, pienso el uso del cubrebocas o el lavado de manos, y no generarles miedo? Es decir, ¿cómo encontramos esta cosa entre si hay un virus y entiendo lo que dice Claudia, me gusta mucho que sí está en nuestras manos, porque lo que ustedes han explicado es que aquí el juego es cómo reducir incertidumbre, ¿no? Entonces, me gusta lo que dice Claudia a ver, esta es la enfermedad, yo no te puedo garantizar que no nos vamos a enfermar, porque en efecto, si te enfermas, pues ahí rompes toda la credibilidad, claro, diciendo mentiras, ¿no? Pero Sí. ¿cómo le haces, Ana, para encontrar este equilibrio entre la información suficiente y no generarles una ansiedad adicional? Sí, de acuerdísimo con Claudia, sí tienes que dar una explicación, obviamente dosificada para la edad, o sea, como adecuada para la edad. Yo creo que el paso cero es tú llegar a términos con él, porque si le dices las cosas con las mariposas en la panza y estás angustiadísima, la verdad es que eso lo sientes, los niños tienen un Bluetooth con los papás. Entonces, el paso cero es, uno, llegar a términos con la información, ¿no? Y otra, la verdad es que sí ensayar un lenguaje positivo, en lugar de todos nos vamos a morir, cuidado porque te enfermas, es todos nos cuidamos, ¿no? Y a lo mejor hasta dejar de hablar de pandemia y de cuestiones así, sino más bien estamos pues en un retiro para podernos cuidar en la salud. Y luego, o ya una metáfora, y ya no sé ni de quién, pero luego me encanta citar a la gente, porque ya se me olvidó quién lo dijo, pero qué diferente es que tú vas en un avión y que te digan, pues hay una turbulencia y nos vamos a caer, a que te digan, hay turbulencia, va a durar más el viaje, vamos a dar más vueltas, pero vamos a aterrizar con bien. Yo creo que esa es la función de los papás, decir, bueno, yo estoy a cargo de tu seguridad, por eso tenemos que tomar todas estas medidas y hay que hacer ABC, y esto con todos los niños, hasta con los que se queden solos, ¿no? Tú te quedas solo ahorita, yo me tengo que salir a trabajar, me voy a cuidar cuando me vaya, pero cuando vamos a tener estas medidas en la casa para cuidarnos. Y sí dosificar, o sea, la verdad es que sí los noticieros son muy reiterativos, te acaban taladrando, o sea, se te quedan las imágenes así como de horror, entonces yo sí dosificaría a escuchar incluso como adulto lo mínimo necesario para poder tener tu reacción de día y no estar rumiando lo mismo 80 veces que te acaba angustiando, ¿no? La verdad es que esto es como importante también poner un filtro, ¿no? De acuerdo. A que no te agobie, ¿no? Y yo que me dedico a las noticias lo entiendo, además, sí, claro que puede ser agotador para cualquier persona, pero a ver, Aurora, ¿cómo manejar esto cuando además son periodos tan largos? Porque yo me acuerdo cuando he platicado con expertas así como ustedes, cuando hay hechos de violencia, ¿no? Que llegan a las noticias y que se meten en la conversación, pero no duran 4 meses, es decir, o 5 meses.
Y la otra es cómo comunicar esta incertidumbre. Pienso el tema del regreso a clases. Bueno, terminamos el ciclo escolar anterior con la esperanza de que pudiéramos regresar a clases. Ya a esta altura sabemos que vamos a seguir en la televisión, por lo menos de aquí a fin de año y probablemente lo que resta del curso. ¿Cómo lidiar con estos temas cuando los periodos son tan largos y cuando tenemos tanta incertidumbre sobre la información de lo que sigue? Porque no le podemos poner una fecha de caducidad a esto, pues como quisiéramos todos, ¿no? Bueno, no tengo receta mágica. De hecho, sí, es un reto. O sea, ahora estamos casi a 4 meses de confinamiento y, bueno, yo diría que hay que hacer lo posible para concentrarse en el presente y tener bien presente cuál es lo que tenemos bajo nuestro control y cuál es no. O sea, no poder salir de casa, pues no está bajo nuestro control, no podemos hacer nada. Vamos a perder energía y vamos a generar más angustia si nos focalizamos en esto. Pero cómo vivimos esa cuarentena con nuestra familia, cómo puede eso generar oportunidades para pasar más tiempo con la familia y utilizar, como decía Ana María, un lenguaje positivo. Eso puede ayudar a las familias a poder aguantar más todo este tiempo que es prolongado. Y las rutinas, como yo decía, eso también ayuda muchísimo a dar un cierto sentido de control y de previsibilidad a los niños, y eso ayuda a contraequilibrar un poco la incertidumbre. Déjame agregarte una pregunta para la que a lo mejor tampoco tenemos una respuesta tan clara, pero algo que yo le preguntaba a muchos invitadas aquí es si esto es un paréntesis o es un parteaguas. Porque si es un paréntesis, pues la idea es espérate un poquito y regresamos a lo que estábamos haciendo antes. Si es un parteaguas, pues hay cosas que ya cambiaron y que tienen que ser distintas de ahora en adelante, como el cuidado, a lo mejor el lavado de manos, el gel, la distancia, en fin. ¿Cómo manejar eso? ¿O no tenemos que entrar a esos detalles y simplemente, como dices, vamos tratando de administrar un poco día a día? Es bastante complicado. Yo diría que el tema del sentimiento de seguridad en los niños es fundamental, y creo que como padres y madres debemos focalizarnos en poder transmitir ese sentimiento de seguridad y pues hacer un padre o una madre amorosa, pacífica, que puede abrir el diálogo con los niños y las niñas, pueden escuchar y aceptar sin reprimir esas emociones, como lo decíamos. Creo que eso es una clave fundamental para poder generar un entorno más seguro en el hogar. Que mucho de lo que ustedes han apuntado es que pues depende de nuestra propia contención, la capacidad de transmitir esa tranquilidad y esa seguridad, que eso ya nos puede ocupar un buen rato hablando de nuestras propias capacidades o nuestras propias carencias emocionales, psicoemocionales con las que llegamos también a esto. Vamos a ir a una nueva pausa y regresando con María Ampudia para empezar a ver recomendaciones como la que ya nos apuntaba sobre la construcción de una rutina, ¿no? Nos decía María Ampudia, el tener orden, digamos, el tener certezas de qué va a pasar a lo largo del día, por ahí eso nos puede empezar a ayudar, pero luego vamos a compartir, si ustedes nos ayudan, pues recomendaciones y herramientas incluso emocionales como las que ya nos decían sobre los dibujos y otras, para aprender a gestionar mejor pues este desafío que hoy estamos viviendo todas y todos. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más aquí en El Círculo. Estamos de vuelta y nos quedamos, María Ampudia, con recomendaciones y empezamos, tú planteabas ya una concreta que era la importancia de la estructura, pero ¿qué otras dinámicas podríamos estar generando que nos ayuden a manejar todo lo que hemos estado conversando a lo largo de este programa? Mira, sin duda yo te puedo decir con esta vorágine de casos que he tenido que ver tanatológicamente hablando, creo que sería un gran ejercicio poder en este momento cambiar la idea que tenemos acerca de la muerte, ¿no? Esta
idea que tienen los niños de que se va a morir mamá, se va a morir papá, se va a morir quien me cuida, o sea, es increíble, pero en otros países del mundo, de los cuales debemos aprender, la muerte la ven como un principio A. Ellos ya vinieron, cumplieron y regresa, ya cumplieron, esa es la palabra, ya cumplieron. Pero nosotros vemos la muerte como lo peor que nos puede suceder cuando realmente es lo único que tenemos como certeza en el momento que nacemos, ¿no? No sabemos quiénes somos ni cómo vamos a ser, pero lo que sí tenemos es certísimo es que nos vamos a morir en algún momento. Entonces, tenemos que aprender a vivir al día. A mí me encantaría que todos los niños del mundo pudieran entender que vivir el día, vivir la emoción en el momento, no estar pensando, futurizando y tampoco vivir en el pasado, sino aprender o enseñar a los niños que tenemos que enseñarles a vivir el día. Eso sería maravilloso. Okay. Ahora, el tema de la ociosidad, pues desgraciadamente a muchas generaciones se las quitamos. Y los llenamos de clases y los llenamos de eventos, y hoy que tenemos tiempo de sobra podemos entender que de la ociosidad parte muchísima imaginación. Para que el aburrimiento tiene una función. Poder hacer que el niño crezca en su imaginación, que pueda elaborar cuentos, que pueda hacer un teatro, que pueda divertirse como él se le antoje en ese momento, solo o en compañía. Entonces, aprender a enseñarles a que pueden estar solos y ser creativos. Y la tercera, que a mí me fascina la idea de poder compartirlo con todas las personas que te escuchan y te ven, es que hay que enseñarles a los niños a meditar desde pequeñitos. Hay que compartir con ellos todas las técnicas que como adulto podemos aprender. Hay 1000 herramientas para hacerlo, para que ellos entiendan que la mente, el pensamiento tiene que tener un freno, tiene que tener un descanso. De ahí podemos pues escucharnos a nosotros mismos, en fin, todo lo que conlleva la meditación. Son herramientas que nos ayudan a convivir, son herramientas que nos traen a la paz, son herramientas que nos ayudan a contactar con nuestras emociones. Ninguna emoción es mala. El que un niño llore es bueno, porque el niño de esa manera está reflejando su sentir, su miedo, su angustia, su tristeza, su soledad, como tú quieras llamarlo. Permitirle que llore, permitirle que hable, permitirle que él mismo se escuche, ser un espejo, ser un reflejo, decirle, preguntarle qué te pasa, qué sientes, cómo lo sientes, qué quieres hacer, sobre todo dónde lo sientes. En fin, yo creo que es un momento de crecimiento espiritual para las familias, de unión. Hay herramientas muchas en todos lados que podemos utilizar, palpables. Prendes la televisión y lo encuentras en todos lados, para que aprendamos a convivir de una manera distinta. No sabemos si esto va a durar a diciembre, no sabemos si vamos a aventarnos otros 6 meses. Lo que sí sabemos es que nos vamos a morir en algún momento, y que los niños lo vean de esa manera tan fácil como lo vemos los tanatólogos, pues sería maravilloso, porque les evitamos muchas angustias. Ya. Bueno, a ver, ahí hay algunas recomendaciones. Claudia, ¿tú qué apuntarías? Ya un poquito más adelante vamos a ver la parte política pública, porque también entender que no podemos depositarle a los papás y a las mamás toda la responsabilidad si no entendemos que hay un entramado de instituciones ahí. Pero ahorita, concretamente, que estamos en el ámbito de las familias, ¿qué podemos compartir y recomendar, Claudia? Sí, yo creo que primero entender como padres, ¿no?, que estamos viviendo un momento de incertidumbre, de cambio, ¿no? Un momento donde pareciera que nada es controlable, ¿no? Y en ese sentido hacer un esfuerzo por mantenerme como un modelo fuerte, como un modelo firme, como el adulto de la casa, ¿no? O sea, la autoridad y el adulto. Otra de las recomendaciones, me parece, es tener límites y reglas, ¿no? Y va de la mano con lo que mencionábamos o que se mencionaba sobre la estructura. O sea, tener límites, tener reglas, ¿no? Seguirle diciendo a los niños lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer cuando ya están en riesgo, cuando ya están elevando mucho, ¿no? Sus agresiones, sus pleitos entre ellos. Tener límites y reglas. Y me parece a mí también fundamental rescatar lo positivo, ¿no? Antes de la pandemia nos quejábamos que no teníamos tiempo.
en familia, que no teníamos tiempo para los niños, que siempre estábamos corriendo. Hoy tenemos todo el tiempo. Entonces creo yo que es bien importante en familia poder rescatar lo positivo, hacer juegos en familia, leer cuentos, ¿no? Los cuentos también, además del dibujo, ¿no? Nos va a ayudar a desarrollar una serie de emociones, de afectos, ¿no? Desde los cuentos clásicos y buscar con los niños finales diferentes, ¿no? O sea, ¿tú qué cambiarías? ¿A ti qué animalito te gustaría ser? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué atributos le darías? Entonces, yo podría sumar estas tres, ¿no? Entender que es una situación nueva, que los adultos somos los padres y que somos un espejo y un reflejo, seguir trabajando en el día a día con los límites y las reglas para los niños y resaltar lo positivo. Y me imagino que en esa parte, Claudia, está también la de responsabilidades, ¿no? El que tengan también tareas, responsabilidades, como una manera también de la estructura, ¿no? Sí, como parte de la estructura es desde la higiene, ¿no? Desde levantarse, bañarse, seguir como todos estos hábitos, ¿no? Y tener responsabilidades en casa, que además a los niños les ayuda, ¿no? Y les sirve mucho tener actividades de vida práctica, ¿no? Desde levantar su cuarto, ordenar sus platos, etcétera, ¿no? Dependiendo de la edad del niño, me parece que los niños pueden y están habilitados para desarrollar una serie de actividades que además se suman, ¿no? A las tareas y al orden de la casa. Muy bien, gracias, Claudia. Ana, ¿qué les recomendaríamos? Súper de acuerdo, y bueno, me uno al hilo, ¿no? Del razonamiento de Aurora, de María, de Claudia. La verdad es que sí, esta parte de la estructura sirve muchísimo y hay que hacer un esfuerzo para hacerla, porque bueno, en el caos de pronto, donde ni son vacaciones, ni son clases, sí hay que hacer un esfuerzo intencionado como por ordenar el día, tomar acuerdos, ver qué se hace en cada uno de los horarios, las reglas, todo esto es importantísimo. Y le pondré un poquito de énfasis a lo que es el pensamiento positivo, porque un poco por protección, la verdad es que nuestro sistema de protección te pone en alerta de lo negativo, entonces tendemos a ver como especie lo negativo y se pone, entonces es ver realmente lo positivo. Y yo creo que la práctica de agradecer en la mañana y agradecer en la noche, haciendo como un repaso en el día, te deja con otra capacidad para dormirte, para descansar, ¿no? Entonces, creo que sí es un esfuerzo intencionado, que no va a salir así como solito, no es un esfuerzo intencionado. Y me gustó mucho tu pregunta de que si era un paréntesis o un parteaguas. Yo creo que es un parteaguas. Yo creo que de veras es una guerra, es un tsunami, que sí nos puede resultar fortalecidos. La verdad es que a la larga la capacidad de resiliencia del ser humano radica precisamente en sobreponerte de la adversidad. Entonces, no es sobreproteger a los niños, ¿no? Realmente, que es una manía de la mamá mexicana que tenemos, un poco como tendencia. Es realmente no, sino que es acompañarlos para generar fortalezas. Y que un niño de cualquier nivel socioeconómico se encargue de cooperar en la casa, la verdad es que les va a dejar herramientas para la vida, ¿no? Y aquí yo pondría también como un énfasis especial en la educación de género, porque tenemos también vicios tremendos en donde radica en la mamá toda la carga y en la niña, ¿no? Y entonces aquí yo creo que también es una oportunidad de oro para romper esos esquemas y para que la vida de estos niños y de estas niñas sean diferentes. Entonces, simple con un poco de diseño. Y bueno, y le añadiría dentro de este diseño del día también esos como espacios que sean nichos de papá solito, mamá solita y papá y mamá como pareja, si es que existe la pareja, porque ese autocuidado que también creo que decía Aurora, que es muy importante que tengamos, yo creo que es básico dentro de la planeación del día para que realmente pues podamos sortear y que haya un currículum post pandemia, tanto escolar como de casa, que deje a los niños más fortalecidos y que nos acordemos hasta con agradecimiento, ¿no? En lugar de con tragedia de todo esto, ¿no? De acuerdo. Y ahí yo además agregaría, Aurora, lo que apuntabas de género, que pues depende también lo que los papás hagamos, pues lo que estamos enseñando, ¿no? Así es. O sea, lo que nosotros con los actos realizamos, pues es la mejor manera de reflejar esto de la equidad del trabajo dentro de la casa y toda una serie de temas. A ver, Aurora, siguiendo con las recomendaciones, incluso si tuvieras alguna también para el tema de la socialización, lo apuntaba Claudia, porque es cierto que hoy de pronto estos juegos y estos contactos y lo que pasaba en las escuelas, pues es quizá de lo más duro que se ha roto, y si por ahí pudiéramos tener algún consejo de cómo tratar de reconstruir esto. Claudia apuntaba, estaba lo virtual, con las limitaciones que pueda tener, pero se ven, aunque sean en la pantalla, cuando es posible, o hablan, y eso también les da sentido de que ahí está el amigo aunque no lo vean. No sé
¿Cómo podemos recomendar también en ese campo? Sí, exactamente. Sí, las interacciones sociales son vitales para los niños y sobre todo para los adolescentes. Entonces, creo que es importante ser flexible con el tema de las pantallas. Claro que supervisar, vigilar el contenido de las redes sociales o dependiendo de la edad, porque creo que es importante poder también sí, ser flexible y dejar a los niños y niñas poder convivir a través de videollamadas con sus abuelos, con sus amigos de la escuela. Y también diría poder, por ejemplo, volver un poco a lo tradicional, que es escribir una carta. Pueden escribir una carta a su amigo o a su abuelo y escanearlo. Es un acto muy lindo. Y en el tiempo del WhatsApp y de borramos los mensajes, creo que puede ser una actividad creativa y muy linda que pueden hacer los niños y niñas para justamente poder, además, a veces ayuda a sacar desde adentro sobre el papel como un dibujo lo que tenemos como ansiedad, miedo, y entonces es uno de los pequeños tips que podríamos dar hoy día. Y regresando al tema del autocuidado para los padres y madres, quisiera añadir que es importante ser compasivo con sí mismo. Eso, sobre todo con las mamás o papás que están solos y tienen que cuidar a sus hijos, trabajar, o sea, es una montaña de preocupación. Entonces, y a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, nos juzgamos muy duro y lo que aconsejamos a una amiga, pues no lo aconsejamos a nosotros mismos. O sea, escuchar nuestras necesidades, autorizarse un buen llanto, dejar fluir esas emociones y aceptar que nos afecta, aceptar que pues hoy no me siento bien y compartirlo con los niños y niñas, porque lo van a ver, son pequeñas esponjas. Entonces absorban. Entonces es mejor poder explicar al niño, hoy me siento triste o ansioso. Y ahí, por ejemplo, Aurora, nada más por algo que apuntaba Claudia hace rato, que yo creo que las dos cosas pueden ser compatibles, pero de pronto pensamos que los papás o las mamás tenemos que ser como siempre fuertes, ¿no? Y que es nuestra obligación como una manera de dar esa tranquilidad. Pero al mismo tiempo también mostrar vulnerabilidad pues es una manera de conectar y de decir, pues yo también, te entiendo que yo también lo experimento, ¿no? Pues cómo conciliar nada más un poquito esas dos facetas de la necesidad de dar certidumbre con la posibilidad de compartir emocionalmente también los padres. Claro que no se puede llorar cada día en frente del niño porque eso le podría transmitir mucha inseguridad y sentirse puede ser responsable por esa situación, pero sería explicarle que está bien sentir tal y tal emoción, que todos tenemos ahora picos emocionales y también cuando sentimos emociones más agradables como la felicidad o la sorpresa, compartirlo también con los niños y niñas o la esperanza que eso va a terminar, que no es permanente. Es importante poder transmitir y crear este ambiente de diálogo sobre las emociones, sobre qué sentimos y cómo la pasamos cada uno de la familia de diferente forma y cómo convivir juntos. De acuerdo. Pues hoy hemos escuchado un conjunto amplio de recursos que van desde la meditación hasta el juego, la importancia del aburrimiento, la importancia de la socialización y ya casi para ir cerrando, entendido que hoy hemos puesto el foco en lo que pasa en nuestro entorno, sí quisiera, María, terminar con una ronda de lo que le toca al Estado en este contexto, cuando hablamos de la salud mental de los niños. Si pudieras apuntarnos, ya nos hacías como un diagnóstico del sistema de derechos, que además si lo vemos en otros campos, pues también veríamos que está disminuido el sistema de instituciones de derechos en nuestro país, pero particularmente para este tema, ¿cuáles serían 3 puntos que tú crees que tendríamos que estar atentos para hacer frente a esto? Creo que la han hecho bien, Mario. Hemos tenido una publicidad relevante, ¿no? Hemos estado viendo cómo enseñan a los niños desde el aseo personal, el uso del cubrebocas, ¿no? Hemos estado viendo pues cómo se le aconseja al niño cómo alimentarse, al padre y al niño directamente. Eso me gusta muchísimo.
UNICEF ha dado muchísimas herramientas con las cuales hemos estado nosotros conviviendo y compartiendo en cuanto a cómo ayudar, cómo ser generoso, entender que esto es una situación que es para todo el mundo, no nada más para una persona o una familia, sino que es para todo el mundo. Tenemos que compartir ese sentir también. Eso me ha gustado mucho y me ha generado a mí mucha satisfacción porque creo que en ese sentido le hemos hecho bien. Ahora, la otra cosa que viene en camino y que me parece también formidable es que los niños van a poder acceder a plataformas. Se firmó, de hecho, el convenio hace 3 días para que el próximo semestre escolar podamos, los papás, los abuelos o los adultos que estemos con los niños, acceder a la herramienta del estudio en cualquier lugar donde se encuentre, haya o no haya wifi, o haya o no haya señal, haya o no haya aparatos, el niño en las televisoras nacionales van a poder tomar clases. Eso a mí se me hace genial. Estuvieron las 4 televisoras más grandes firmando el convenio, eso ya está. Y lo otro que a mí me parece sensacional y que también se está trabajando, repito, es meter el tema de la tanatología a los niños, que puedan tener acceso a estas herramientas que te hacen cambiar el chip de uso costumbre que no nos ha servido mucho, pero ver definitivamente esto que estamos viviendo de una manera distinta. Muy bien. Pues finalmente, Claudia, si quisieran acercarse y alguien tenía más información, ¿dónde pudieran contactarte? Sí, con todo gusto. En Facebook como Felicidad Infantil estamos a sus órdenes. Estamos llevando a cabo unos webinars gratuitos para padres sobre el tema de la pandemia. Entonces, en Facebook, en cepi.oficial, está toda la información. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Claudia, gracias a ti. Ana, lo mismo. ¿Cómo pueden acercarse al trabajo y a lo que han hecho con todo el pacto? Bueno, pues aquí tengo como varias estafetas. El Pacto por la Primera Infancia está en todas las redes y bueno, la verdad es que el trabajo ha sido maravilloso y me gustaría rescatar una acción que ha sido de niños con niños. O sea, fue una colecta fantástica entre niños que se generó en momentos de ocio para generar kits de juego para las familias y ya se están repartiendo. Entonces es como muy asombroso. Está Pacto para Primera Infancia y bueno, también yo soy directora del proyecto DEI y de la Fundación DEI Comunidad, que estamos también en redes sociales, haciendo también mucho trabajo de contención con familias en situación de vulnerabilidad. Entonces también es otra manera de acceder, ¿no? Por supuesto. Gracias, Ana. Y Aurora, el trabajo de UNICEF también. Sí, pueden encontrar en la página de UNICEF y también en las redes sociales varios recursos, materiales, ideas de actividad, y también van a encontrar un cuento que se llama Mi héroe eres tú, y fue desarrollado por especialistas de la infancia justamente para poder hablar del tema de la pandemia con los niños y niñas. Entonces les recomiendo esa herramienta, muy útil y muy, muy bonita. Muy bien, María. Pues yo no me queda más que darte las gracias por esta gran oportunidad. Si alguien de tu público necesita terapia tanatológica familiar, individual, con sentido de vida, que es la logoterapia, me pongo a sus órdenes. El tema de las emociones, que podamos ayudar a padres, ahí estoy presente siempre en mi red social, que es Marian Pudia G_. Perfecto. Pues muchas gracias a las 4 por habernos acompañado y gracias a usted por esta edición de En el Círculo. Ya lo sabe, comparta este programa. Seguramente usted conoce a alguien que le puede ser útil todo lo que las expertas han estado compartiendo con nosotros y nos vemos pronto en una nueva edición para seguir conversando aquí en El Círculo. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.